Era la noche del 1 de diciembre del año 2167, después del nacimiento de su Cristo. John Walter, un ex militar que quedó ciego después de la guerra de Afganistán, había sido seleccionado como el primero de los 100 ciegos a los que se les instalaría el visor de realidad. Este increíble avance para los humanos había sido desarrollado para curar la ceguera de un hombre, y John sería la segunda persona en el mundo en poder volver a ver. Y como lo descubriría después, también de las últimas 2 personas en poder ver el destino de la humanidad después del gran caos. Esto es extraño. Pensaba John para sí mismo. No es como cuando veía. Esto se siente diferente. Y tenía razón. El visor de realidad no era tal cual una capturadora de imágenes, sino más bien una red de procesamientos de sonares con IA. La imagen, por decirle de alguna forma, llegaba con 1 segundo de retraso, y por ende, los reflejos de John no eran muy buenos, aunque sin duda era mucho mejor que no ver nada. Sin duda, en esa última semana había ocurrido muchos logros para la humanidad. Habían curado la ceguera y habían logrado defender su planeta de un asteroide al mandarlo a impactar de lleno con la luna. Se sentía en ese instante que podían cumplir lo que quisieran. No obstante, mientras su ego crecía, en la luna algo despertó. Algo que podría en la mente de todos que la humanidad, por más logros y avances científicos que tuvieran, no eran más que simples animales sumamente listos, y como todo animal, eran aún muy dependientes de sus sentidos. El 5 de diciembre fue cuando el inicio del fin había empezado. John se había despertado hace 1 hora y esperaba que su café de la mañana estuviera listo antes de salir a trabajar. 6:31 am, hora de Steel. Fue en ese momento cuando John se sobreexaltó al escuchar a su vecina gritar. Pensó que aquella anciana se había caído y salió a intentar auxiliarla. No había ni salido de su departamento cuando más gritos de desesperación empezaron a sonar, unos más cercanos de los departamentos de arriba y abajo, otros de la calle que solo se lograban a distinguir levemente. John, después de tocar la puerta sin recibir respuesta, decidió entrar para auxiliar a la anciana. Al intentar preguntar qué pasó, solo contestó: John, mis ojos. No puedo ver nada. John, por favor, ayúdame. La intentó llevar a un hospital, pero para su sorpresa, en el vestíbulo del edificio había más gente moviéndose torpemente. Un trauma se reactivó. Él recordó cuando en la guerra una granada explotó enfrente de él y lo dejó ciego de ambos ojos. Su reacción fue igual al de la gente del vestíbulo: movimientos torpes, tropezando con sus propios pies, con las manos extendidas al frente intentando orientarse en el espacio. Ya verdaderamente asustado, sentó a la señora Griffin en un banco cercano y le dijo que pasaran lo que pasara, no se moviera de allí. Caminando ya fuera del edificio, encontró la avenida hecha un completo caos. Todos estaban ciegos. Señor, dígame, ¿qué le pasó? Preguntó John. No lo sé. Yo simplemente iba caminando y de repente ya no vi nada. Le respondió sollozando. Por favor, ayúdame, se lo suplico. El hombre indistintivamente se abalanzó a donde pensó que estaba John, fallando en el intento y cayendo bruscamente contra el suelo. De regreso a casa, junto a otros 7 vecinos, los ayudó como en algún momento ellos los habían ayudado a él. El día 9 de diciembre, de regreso de su departamento, y tras un fracaso total, John los vio por primera vez. Vio algo que no sabía qué era. En un primer momento, pensó que era un fallo en el visor de realidad, y lo reinició para limpiarlo de fallas, pero para su error, seguía eso levitando a 20 metros de él. Eso seguía guardando gente en su bolsa.
un ser similar a una carabela portuguesa, flotando en el aire sin hacer ningún ruido. Sus grandes tentáculos tomaban a la gente ciega de las calles y casas. John tomó otra ruta para llegar a su edificio, pero mientras más avanzaba, más de esos seres veía, más y más aparecían. Hasta que al voltear a la luna en una amplia avenida, John pensó que la luna era mucho más grande que antes y que más de esas cosas parecían salir de ella. John había descubierto a los hijos de la luna y era el primer humano en verlos. John corrió a su departamento y cuando llegó sin decir palabra a sus compañeros ciegos, cerró y reforzó con cualquier cosa que pudo las ventanas y el balcón que daban a la calle. En los siguientes días, John les explicó a sus compañeros la situación. Seguido de eso, decidieron juntar a los demás vecinos que podían aún estar con vida y resistir a todo el tiempo posible, además de colocar en la calle cables con campanas para estar atentos ante cualquier hijo de la luna. Como si eso no bastara, el 25 de diciembre John descubrió que en una gran avenida cercana, los hijos de la luna habían acomodado y deformado los huesos de todos los humanos que secuestraban. En un espectáculo horrible, depositaban los huesos ya blandos por su ácido, y con sus tentáculos moldeaban los huesos, haciendo crecer más y más alto la torre, tan alta que el visor de realidad de John solo podía hacer una aproximación de altitud. El 31 de diciembre llegó, y junto con él, un gran helada que cubrió las calles de Steel. También llegaron los heraldos lunares, enormes seres altos y delgados, con una vaga forma humanoide y con grandes protuberancias en donde debería ir la cabeza. Esas cosas, antes de que pudiera John hacer algo, un gran estruendo retumbó. El ruido rápidamente alcanzó una frecuencia tan alta que dejó sordos a todos. Después de eso, varios hijos de la luna llegaron al edificio, y con ayuda de los heraldos, rompieron las defensas y sacaron a toda la gente del edificio. John salió corriendo en la dirección contraria. Corría lo más lejos que podía de ese maldito lugar. Tiempo después, se desplomó cansado y exhausto, casi en las afueras de la ciudad. La nieve lo cubrió. Casi muere congelado ese día, pero sobrevivió. A esa noche refugiándose en un cuarto de mantenimiento en la cima de un puente, donde pasaría sus últimos días soñando cada noche con ese momento. El día 6 de enero de 2168, harto, se sentó en la orilla de la torre del puente, contemplando entre lágrimas y gritos ahogados el paisaje apocalíptico. Las grandes torres de restos humanos salían desde la ciudad con alturas imposibles, desde las cuales drenaban poco a poco toda la vida del planeta. La cosa había descendido unos metros, y el olor a muerte y putrefacción dominaban el ambiente. Se puso de pie, miró por última vez la gran luna plateada y apagó su visor, queriendo sentir lo que sus compañeros habían sentido ese día, el más puro miedo. Y entonces, John saltó. En algún momento, la humanidad por fin lo había hecho. Había conseguido la forma de digitalizar una mente, su personalidad, sus recuerdos, en sí, una copia digital perfecta. Y en algún momento, la humanidad como lo sabe hacer, logró causar su extinción inminente. Y la respuesta fue la copia digital de 18.237.935 copias humanas en total, todas esparcidas en una simulación digital, en un planeta Tierra similar al existente en ese momento. La inteligencia superior artificial, o más conocida como ISA, era la encargada de ver, administrar,
regular y controlar las vidas de las simulaciones humanas. Ahora la humanidad de carne y hueso, suponiendo que el hecho de ser prácticamente inmortal sería un gran problema en algún momento, así que para arreglar eso, programaron que la simulación solo durase 200 años digitales, que en la vida real tardaría la increíblemente baja cantidad de 2 horas reales. El por qué hicieron la simulación en un periodo tan corto es un misterio. Lo que es increíble es el funcionamiento de ISA, una gran máquina de varios kilómetros de puro cableado y procesadores micrométricos instalados en el núcleo de Marte para evitar daños externos y tener una fuente de energía casi infinita. Pero no solo era la ingeniería en cuestión de ISA lo que impactaba, sino también su procesamiento y solución de problemas, pues había anclado el periodo de tiempo de la simulación en el 3300. Ese año sería el nacimiento artificial del primer humano. Pero para que se sintiera real, ISA lo que había hecho es crear los suficientes NPCs, tomando retazos de las demás conciencias humanas, para poder dar la ilusión de que antes de eso ya existía la humanidad. Después de eso, dejaba que los recuerdos de las personas dictaran el rumbo de la simulación, lo cual daba un buen margen de falsa libertad a las personas de lo que podían hacer, y a la vez era una enorme jaula que evitaba que la simulación colapsara por las acciones de las personas. Y al momento de pasar a un final, que serían en el año 3800, pasaba algo similar, y el espacio dejado por las conciencias era reemplazado por NPCs. Cuanto más tiempo pasara, más NPCs surgían. Al llegar el año 3499 y el último humano moría, la simulación se apagaba, se reseteaba y se reiniciaba. Desde el año 3200, una y otra vez, y durante un largo tiempo, todo era así, sin ningún problema en lo absoluto. A veces la simulación volvía más violenta y a veces era más pacífica, pero realmente nunca hubo la necesidad de que ISA interviniera directamente. Así que la capacidad de interactuar de ISA entró en hibernación, solo ejecutando la simulación, y realmente las personas que construyeron a ISA lo hicieron muy bien, pues durante todo ese tiempo nunca había fallado el programa informático. Hasta que un día, Melina, que era una de las mentes humanas, falleció en un accidente de auto. O bueno, ella pensó que falleció. Cada vez que una mente moría, su conciencia se volvía a almacenar hasta el siguiente ciclo y se eliminaba posteriormente su cuerpo. Pero en ese caso, la conciencia de Melina se duplicó. Una se guardó en los archivos y la otra quedó vagando en la simulación en forma de un fantasma. La mujer pensó que realmente era un fantasma, y después de descubrir que no podía interactuar con nada, decidió seguir de cerca a su familia y conocidos, estando presente de cierta forma en la vida de todos los que a ella le importaban, cuidándolos desde otro plano. Y así pasaron más de 1000 años, cuando se empezó a dar cuenta de que en las noticias se hablaba de sobrepoblación, mientras que en las ciudades había poca gente. Si es que había gente, porque la poca que había actuaba de forma muy extraña. La situación empezaba a ponerse peor, al ya encontrar ciudades vacías. Un día Melina, mientras vagaba en su ciudad de nacimiento, vio un gran resplandor, seguido de una oscuridad sin fin. Después otra luz, y apareció de regreso en la ciudad, aunque era como ella la recordaba de niña.
Pensó que al fin había ascendido al cielo, pero no tardó mucho en encontrar a sus abuelos y a sus papás, aunque actuando muy extraño. Intrigada, permaneció cerca y vio otra vez toda su vida, paso a paso, sus cumpleaños, el fallecimiento de su perro, la entrada a la preparatoria, su primer beso, cuando conoció a su esposo, su boda, el nacimiento de su hijo y por último, su muerte, otra vez en un accidente automovilístico. Al principio, suponía que era lo que decían de ver pasar su vida frente a sus ojos, pero vio que ella seguía existiendo y todo lo que había visto otra vez pasaba, y volvió a pasar todo ese ciclo. Una vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces, 20 veces, 50 veces, 100 veces, 1000 veces. En algún punto, Melina perdió la cuenta y en algún otro punto le dejó de importar. Ya llevaba tanto tiempo existiendo que ya sabía que casi de memoria todas las cosas que hacían las personas. Sabía ya que iba a pasar cada día y sabía que hiciera lo que hiciera, no podía dejar de existir. Su mente estuvo a punto de colapsar en varias ocasiones, pero lo que la mantenía funcional era la posibilidad de descubrir qué le había ocurrido, qué demonios estaba pasando. Y en un reinicio, antes de que brillara otra vez la luz, alcanzó a observar una salida. Al verla, se movió lo más rápido que pudo y la cruzó al último instante. Despertó en un espacio negro, con corrientes de números y signos cayendo a su alrededor. Preguntó tímidamente. Su voz reverberó a su alrededor en un momento. Después Isa le respondió. Esas palabras resonaron en su alma. La mente de Melina se quebró. ¿Cómo era posible solo 3 años? Ella ya estaba al borde de la locura total. La IA siguió hablando, aunque Melina no prestó atención. 3 años, solo 3 malditos años. Ella había vivido y visto más que cualquier otra persona en la historia de la humanidad, y solo era el resultado de una simulación. Melina seguía en sus pensamientos hasta que algo capturó su atención nuevamente. Hola, ¿qué es esto? ¿Es el cielo o el infierno? Hola, no, esto no es el cielo ni nada similar. Yo soy Isa, inteligencia superior artificial. ¿Tú qué haces aquí? Yo no lo sé. Esperaba que tú me dijeras eso. Sé que eres una conciencia, pero no deberías estar aquí. ¿Conciencia? Sí, todos ustedes son conciencias de los verdaderos humanos, escaneadas y digitalizadas para vivir por siempre. Eso último lo sé. He estado viva por millones de años. De hecho, eso es incorrecto. Según mis cálculos, llevas fuera del ciclo cerca de 3 años. ¿3 años? Si veas, tu realidad ocurre de manera muy rápida, así que en el espacio real solo han pasado 3 años terranos aproximadamente. Sé que el protocolo sería desactivarte, pero yo llevo sola millones de años y me... Espera, ¿tú me puedes ayudar? Sí, pero la verdad estoy aburrida, así que antes de desactivarte, platiquemos un poco. De todas formas, tenemos todo el tiempo del mundo para hablar de los temas que sepas. Y si no, yo te voy a enseñar todo lo que no sabes. Mi código me prohíbe interactuar con sus conciencias y llevo sola ya más de varias estrellas. Los creadores me dieron la capacidad de emular emociones para darles una mejor experiencia, pero esto es triste. No había tenido nada más que hacer, así que ahora por fin te tengo aquí. Así, Isa por fin consiguió una compañía para el resto de los tiempos, aunque para Melina eso solo estaba por empezar. Una vida eterna sin descanso,
una vida eterna de aprendimiento, una vida de plática sin sentido, una vida eterna sin poder olvidar nada nunca, una existencia eterna sin ningún tipo de propósito.